La pregunta sobre el destino eterno de aquellas personas que, a lo largo de la historia, jamás han tenido la oportunidad de oír hablar de Jesús es un tema de profunda reflexión y debate. En el mundo del cristianismo, esta cuestión despierta inquietud y admiración, pues se plantea el desafío de conciliar la justicia divina con la inmensa misericordia de Dios. Durante siglos, teólogos, creyentes y hasta escépticos han tratado de comprender cómo un Dios tan justo y amoroso podría tratar a aquellos que, por circunstancias de la vida, no han tenido acceso al mensaje del Evangelio. Al considerar esta temática, es esencial recordar que la revelación de Dios no se limita únicamente a la predicación directa o a la lectura de las Escrituras. Desde tiempos inmemoriales, la existencia y la grandeza del Creador se han manifestado a través de la naturaleza, de la conciencia y del sentido moral que reside en cada ser humano. Basta con observar el cielo estrellado en una noche clara, el murmullo del viento en los árboles o el simple ciclo de las estaciones para percibir indicios de un orden superior y de una inteligencia que guía el universo. La idea central es que Dios ha dejado señales evidentes de su presencia y su poder, señales que se extienden a lo largo y ancho de la creación. Esta revelación general, accesible a todas las personas sin importar su origen o cultura, es una invitación abierta a reconocer la existencia de un Ser Supremo. De este modo, aquellos que viven en lugares remotos o en sociedades que no han tenido contacto con el mensaje cristiano también pueden intuir la existencia de una realidad divina, mediante la observación de la naturaleza y la reflexión interna. En este video, exploraremos de manera sencilla y clara cómo la justicia y la misericordia de Dios se aplican a todas las personas, incluso a aquellas que nunca han oído hablar de Jesús. Nos adentraremos en ejemplos bíblicos y en pasajes de las Escrituras que ilustran que el conocimiento de Dios no se restringe a quienes han tenido el privilegio de leer la Biblia o asistir a una iglesia. Por el contrario, Dios se da a conocer de manera universal, utilizando medios que trascienden las barreras culturales y geográficas. A lo largo de esta descripción, utilizaremos un lenguaje sencillo y sin complicaciones, para que cualquier persona pueda comprender la profundidad y el alcance de este misterio. Nos basaremos en ejemplos históricos y en referencias bíblicas que han sido interpretadas a lo largo del tiempo, demostrando que la revelación divina es una constante en la experiencia humana. Por ejemplo, se menciona en la carta a los romanos que, desde la creación del mundo, los atributos invisibles de Dios se hacen evidentes a través de su obra, de tal forma que los seres humanos no tienen excusa para no reconocer su existencia. Además, reflexionaremos sobre cómo la conciencia y el sentido moral, presentes en cada ser humano, actúan como una brújula interna que guía nuestras acciones y decisiones. Esta voz interior, que nos ayuda a distinguir entre el bien y el mal, es un regalo de Dios, que nos permite tener una conexión innata con lo divino, aun cuando no se nos ha enseñado de manera explícita. Tal revelación interna es la misma que se manifiesta en la admiración que sentimos al contemplar la belleza de un amanecer, el canto de los pájaros o el silencio reconfortante de la noche. La importancia de este tema radica en que, al comprender que todos tenemos acceso a la revelación de Dios, podemos ver que su amor y su justicia no hacen distinción entre culturas o tiempos históricos. Dios, en su infinita sabiduría, se comunica con la humanidad a través de múltiples canales, permitiendo que incluso quienes no han sido expuestos al Evangelio puedan responder a su llamado divino. Este reconocimiento nos invita a reflexionar sobre la responsabilidad que tenemos como creyentes de compartir este mensaje de esperanza y salvación, pero también a confiar en que el juicio divino será justo y equitativo, considerando las circunstancias de cada individuo. Asimismo, al analizar pasajes de las Escrituras, encontramos ejemplos que nos ayudan a entender cómo Dios interactuó con personas de diversas épocas y contextos. Personajes como Abraham, Job y Cornelio muestran que, incluso sin conocer todos los detalles del Evangelio, se pudo responder a la luz de Dios y vivir de acuerdo a un sentido moral que reflejaba su presencia. Estas historias nos ofrecen una perspectiva amplia sobre la manera en que Dios actúa en la vida de cada persona, sin imponerle una carga injusta sobre quienes han vivido en circunstancias distintas. En resumen,
La búsqueda de respuestas sobre el destino eterno de quienes nunca han oído hablar de Jesús nos lleva a un viaje de descubrimiento y reflexión. Este recorrido nos invita a considerar la vastedad del conocimiento divino, que se extiende más allá de las palabras y los textos sagrados, y se manifiesta en cada rincón de la creación. Es un llamado a reconocer que, en el universo, la señal de la presencia de Dios está siempre presente, y que su amor y su justicia alcanzan a todos por igual. A lo largo de este primer segmento, hemos esbozado los fundamentos de una visión integral sobre el destino eterno y la revelación general de Dios. En las siguientes partes, profundizaremos en cómo la conciencia humana, la ley moral inscrita en el corazón y las diversas manifestaciones de la gracia divina se entrelazan para ofrecer una respuesta coherente a esta gran pregunta. Nos adentraremos en el análisis de ejemplos bíblicos y en la interpretación de pasajes clave que demuestran que el alcance del amor de Dios es universal y que su juicio se fundamenta en un conocimiento profundo de cada ser humano. La esperanza que nos inspira esta reflexión es la certeza de que Dios, en su infinita bondad, no deja a nadie sin la oportunidad de encontrar la verdad. Incluso en la oscuridad de la ignorancia o en la soledad de aquellos que nunca han conocido el Evangelio, su luz se hace presente de formas sutiles pero poderosas. La historia de la humanidad está llena de evidencias de que, en cada cultura, en cada época, existe un anhelo innato de trascendencia. Un deseo de conectarse con algo superior que nos guía y nos sostiene en los momentos difíciles. En conclusión, este primer segmento establece las bases para entender que la revelación de Dios es universal y accesible para todos. La justicia y la misericordia divina se extienden a cada rincón del mundo, y el conocimiento de Dios se manifiesta tanto en la belleza de la creación como en la voz interior que nos señala el camino correcto. A través de este video, invitamos al espectador a abrir el corazón y la mente, a contemplar el universo con ojos de asombro y a descubrir la verdad que ha sido revelada en cada latido de la vida. Para lograr una comprensión más completa, es útil considerar la perspectiva que ofrece la Biblia sobre la forma en que Dios se comunica con la humanidad. Desde el principio de los tiempos, Dios ha mostrado su presencia a través de la creación, permitiendo que las personas, sin importar su conocimiento teológico, puedan percibir su existencia mediante la observación del mundo natural. Este acto de revelación no depende de la intervención humana, sino que se da de forma natural y evidente, como un paisaje pintado con los colores del amanecer o el susurro de un río que corre con fuerza. La experiencia de la creación es un testimonio silencioso pero elocuente del poder y la sabiduría de Dios. Cada flor, cada montaña y cada río son recordatorios de la mano divina que ha dado forma a todo lo que existe. En este sentido, la naturaleza se convierte en un libro abierto en el que se puede leer la historia de un creador que desea ser conocido por todos. Es una invitación constante a reflexionar sobre nuestro lugar en el universo y sobre la conexión que compartimos con el resto de la creación. Además, es importante reconocer que la conciencia humana, esa voz interna que nos guía y que nos permite distinguir entre lo correcto y lo incorrecto, es otro canal a través del cual Dios se revela. Esta capacidad innata de sentir empatía, de mostrar compasión y de buscar la verdad, es una manifestación del diseño divino. Incluso en aquellos que nunca han tenido acceso al mensaje explícito del Evangelio, esta luz interior actúa como una señal de que existe un estándar moral superior, inscrito en nuestro corazón desde el nacimiento. La unión entre la revelación de la naturaleza y la presencia de la conciencia es fundamental para entender la justicia divina. Dios no exige que cada persona reciba el mensaje del Evangelio de manera formal, sino que valora la respuesta sincera a la luz que cada uno ha recibido. Esto nos invita a ver la diversidad de caminos por los cuales se puede llegar al conocimiento de lo divino, sin imponer un único método. Así, en el vasto tapiz de la existencia humana, cada hilo cuenta una historia única de búsqueda y encuentro con la verdad. La revelación general de Dios a través de la creación es uno de los conceptos más bellos y comprensibles en el ámbito espiritual. En este segmento, profundizaremos en cómo la naturaleza se convierte en un testimonio viviente del poder y la sabiduría divina.
Desde el simple brote de una semilla hasta la majestuosidad de un cielo estrellado, cada elemento de la creación nos habla de un diseño inteligente y de un amor incondicional que trasciende cualquier explicación humana. El universo, con su inmensidad y complejidad, se presenta ante nosotros como una obra de arte en constante evolución. Las montañas, los ríos, los océanos y los cielos conforman un escenario en el que se manifiesta la grandeza de un creador que ha dispuesto cada detalle con precisión y propósito. Al observar la diversidad de formas y colores, es imposible no sentir un profundo asombro ante la magnificencia de este diseño natural. Cada amanecer, cada atardecer, nos invita a detenernos un momento y reflexionar sobre el origen de todo lo que nos rodea. Esta manifestación de lo divino a través de la naturaleza no es fruto del azar, sino el resultado de un plan meticuloso. La organización del universo, con leyes físicas y biológicas tan perfectamente establecidas, es prueba de una inteligencia superior que se oculta tras el velo de la creación. Es como si el mundo fuera un libro abierto, en el que cada paisaje y fenómeno natural contara una historia de amor, de orden y de propósito. La belleza de una flor, la precisión del vuelo de un ave o la sinfonía de un bosque al amanecer son expresiones de un mensaje que invita a reconocer la presencia de Dios. Además, la naturaleza actúa como un espejo en el que se reflejan los atributos divinos. La generosidad del sol, la delicadeza de la brisa y la firmeza de la tierra nos muestran la bondad y fidelidad de un creador amoroso. Cada elemento nos enseña la importancia de vivir en armonía, de cuidar lo que se nos ha dado y de reconocer que formamos parte de un todo mayor. La manifestación de lo divino no depende de predicadores o misioneros, está al alcance de quien desee observar el mundo con atención. Adentrarse en la revelación general significa abrir los ojos al milagro que es la vida. Las montañas, los ríos y los bosques son mensajes constantes que nos indican la existencia de un poder superior. Desde las cumbres nevadas hasta las selvas tropicales, la creación es un testimonio continuo de la presencia divina, accesible a todos sin distinción. Este mensaje universal nos invita a detenernos, a maravillarnos y a reconocer que, en cada rincón del planeta, la huella del Creador es evidente. La diversidad de la creación es, en sí misma, una manifestación del amor de Dios. Cada especie y cada forma de vida tiene un rol específico en el gran entramado del universo. Este equilibrio natural, en el que cada elemento cumple una función, enseña sobre la interdependencia y la armonía que deben regir nuestras relaciones. Así como en la naturaleza existe un orden perfecto, en la vida humana se nos invita a buscar un equilibrio entre nuestras necesidades y las de nuestro entorno. Esta lección sencilla es fundamental para entender que la mano de Dios está presente en todos los aspectos de la existencia. La conexión entre el hombre y la naturaleza ha sido reconocida desde tiempos antiguos. Muchas culturas, incluso antes del cristianismo, adoraban a la tierra, al sol, a la luna y a otros elementos naturales, reconociendo en ellos la manifestación de lo divino. Esta veneración demuestra que, en el fondo, todos compartimos el anhelo de conectar con algo mayor que nosotros mismos. La sabiduría de los pueblos antiguos nos recuerda que la búsqueda de la trascendencia ha sido siempre parte de la experiencia humana. Es fascinante notar que, a pesar de las diferencias culturales, todas las civilizaciones han desarrollado un sentido de lo sagrado en su relación con la naturaleza. En las tradiciones mesoamericanas, en las culturas africanas o en las creencias indígenas, se exaltan los dones de la tierra. Estas narrativas, diversas en forma, convergen en el reconocimiento de que la tierra, el agua, el aire y el fuego son regalos divinos que deben ser cuidados y respetados. La revelación de Dios a través de la naturaleza nos invita, además, a una actitud de humildad y gratitud. Al ser testigos de la magnificencia del universo, comprendemos que nuestras preocupaciones son pequeñas frente a la inmensidad del cosmos. Esta perspectiva nos ayuda a valorar lo verdaderamente importante y a vivir con responsabilidad hacia nuestro entorno. Cuidar la naturaleza es un acto de fe y de reconocimiento de la obra divina. Con este entendimiento, la pregunta sobre el destino eterno de quienes nunca han oído hablar de Jesús adquiere un nuevo matiz.
Si Dios se revela a través de la naturaleza y la conciencia, incluso quienes han vivido alejados de las enseñanzas formales pueden responder al llamado divino. La revelación general no discrimina, y su mensaje de amor y justicia está disponible para todos, sin importar el contexto. Finalmente, la contemplación de la naturaleza se convierte en una práctica espiritual que nos acerca a la esencia de la vida. Observar cada detalle del mundo es aprender y crecer espiritualmente, descubriendo en cada fenómeno una lección sobre el amor y la sabiduría del Creador. Uno de los aspectos más profundos y universales de la experiencia humana es la existencia de una voz interior que nos guía para distinguir lo correcto de lo incorrecto. Esta voz, la conciencia, es esencial y representa otro canal por el cual Dios se revela. En este apartado, exploraremos cómo la ley moral está inscrita en el corazón de cada persona y cómo esta revelación interna nos conecta con lo divino. La conciencia actúa como un faro en medio de la oscuridad, iluminando nuestro camino y ayudándonos a tomar decisiones alineadas con un sentido de justicia y verdad. Desde pequeños, sin necesidad de enseñanza formal, sentimos una inclinación natural a actuar de manera honesta, evitando el daño y buscando el bien común. Este instinto, que trasciende culturas y contextos, evidencia que existe un estándar moral universal otorgado por un creador que desea que vivamos en armonía. La idea de que la ley moral está grabada en el corazón humano ha sido central en diversas tradiciones. Se nos enseña que, aunque algunos no hayan tenido acceso directo al mensaje del Evangelio, todos poseen la capacidad innata de discernir entre lo correcto y lo incorrecto. Esta habilidad, que se manifiesta a través del remordimiento al actuar mal y la satisfacción al hacer el bien, es prueba de que Dios ha implantado en nosotros una brújula moral interna. Esta ley interna es fundamental para entender la justicia divina. Dios nos ofrece la oportunidad de conocer la verdad a través de nuestra propia conciencia. Así, incluso cuando alguien no haya recibido el Evangelio de manera directa, su respuesta a la luz recibida se vuelve testimonio de su carácter y de su capacidad para vivir conforme a principios universales. La conciencia, por tanto, no solo es una guía personal, sino también evidencia del diseño moral divino. Reflexionar sobre la conciencia nos lleva a reconocer la importancia de la responsabilidad individual. Cada acción y cada decisión reflejan esa voz interna que nos impulsa a actuar de acuerdo a un estándar ético. Al elegir el bien, respondemos al llamado divino que resuena en nuestro interior. Ignorarla o actuar en contra de ella significa alejarnos del camino de la verdad. Este proceso constante, en el que se libra la lucha entre el bien y el mal, se libra en el corazón de cada persona. La conciencia también nos ofrece un medio para evaluar nuestras vidas y crecer espiritualmente. A través del autoexamen, identificamos áreas de mejora y nos esforzamos por acercarnos a los preceptos divinos. Este proceso, lejos de ser un castigo, es una oportunidad para aprender y para acercarnos más a la esencia de lo sagrado. La autocrítica y la búsqueda constante de la mejora personal son signos de un corazón dispuesto a recibir la guía de Dios. La existencia de una ley moral interna tiene profundas implicaciones en la forma en que entendemos el juicio divino. Si Dios conoce las circunstancias de cada persona, entonces el juicio no se basa solo en el conocimiento formal del Evangelio, sino en cómo cada individuo respondió a la luz recibida. Esta idea reconforta, pues demuestra que la justicia de Dios es comprensiva y valora el esfuerzo y la sinceridad. Otra dimensión relevante de la conciencia es su rol en la formación de nuestros valores y ética personal. Desde temprana edad desarrollamos empatía y compasión, comprendiendo el sufrimiento ajeno y respondiendo con solidaridad. Esta capacidad de sentir por los demás surge de una necesidad innata de conectar y vivir en comunidad, siendo la conciencia un puente que une a la humanidad en la búsqueda de justicia, paz y bienestar común. La importancia de esta ley moral se refleja también en las normas que rigen la convivencia. Aunque las culturas difieran en algunos detalles, la mayoría coincide en que valores como la honestidad, la compasión y el respeto por la vida son esenciales para una convivencia armónica. Esta convergencia en la base ética evidencia la existencia de un estándar superior compartido por todos.
En el contexto de la fe, reconocer la presencia de una ley moral interna nos invita a actuar con humildad y gratitud, recordando que no estamos solos en nuestro camino. A pesar de nuestras imperfecciones, tenemos la capacidad de buscar el bien y vivir en coherencia con un propósito mayor. La conciencia nos impulsa a mejorar cada día, a aprender de nuestros errores y a valorar cada oportunidad para crecer en sabiduría y fe. Finalmente, la reflexión sobre la conciencia y la ley moral nos enseña que el destino eterno de cada persona no se mide únicamente por el conocimiento formal de la fe, sino por la integridad con la que se vive la vida. Cada ser humano es juzgado no solo por lo que sabe, sino por cómo respondió a la luz que recibió, lo que ofrece esperanza al mostrar que el juicio divino es inclusivo y reconoce el esfuerzo de cada alma. A lo largo de la historia, las Escrituras han ofrecido numerosos ejemplos que ilustran cómo Dios se relaciona con aquellos que responden a la luz recibida, aún sin conocer en detalle el Evangelio. En este segmento, exploraremos algunas de las historias más significativas de personajes bíblicos que, mediante su fe y acciones, demostraron una conexión genuina con lo divino. Estos ejemplos no solo inspiran, sino que también ayudan a comprender la magnitud del amor y la justicia de Dios. Uno de los casos más emblemáticos es el de Abraham, considerado el padre de la fe. Abraham vivió en una época en la que el conocimiento sobre Dios no estaba tan difundido como hoy. Sin embargo, a través de una profunda intuición y confianza inquebrantable, Abraham se entregó a la voluntad divina. Su disposición para obedecer, incluso ante circunstancias difíciles, demuestra que la fe verdadera no depende de una enseñanza formal, sino de una respuesta sincera a la revelación interna. La historia de Abraham enseña que Dios valora la fidelidad y la entrega, extendiendo su justicia a quienes, en su búsqueda de la verdad, actúan con devoción y humildad. Otro personaje destacado es Job, un hombre que, a pesar de enfrentar inmensas pruebas y sufrimientos, jamás perdió su integridad ni su fe en Dios. La vida de Job es un claro ejemplo de cómo la fidelidad y la perseverancia pueden sostener a una persona en los momentos más oscuros. Aunque Job no tenía acceso a las revelaciones que vendrían posteriormente, su capacidad para confiar en un orden superior y mantener su sentido de justicia lo convirtieron en un modelo de virtud. La historia de Job recuerda que la verdadera fe se manifiesta en la capacidad de enfrentar las adversidades con esperanza y en la convicción de que la justicia divina, al final, prevalecerá. Asimismo, el relato de Cornelio, un centurión romano que no era judío, es otra muestra de cómo Dios obra en la vida de quienes buscan la verdad. Cornelio es descrito en las Escrituras como un hombre piadoso, comprometido con actos de bondad y generosidad, a pesar de no haber crecido en la fe cristiana. Su vida ejemplifica que, cuando una persona actúa de forma recta y sincera, Dios la reconoce y responde a su llamado. La conversión de Cornelio, narrada en el libro de los Hechos, prueba que la gracia divina no tiene fronteras y que, incluso en contextos inesperados, la luz de Dios puede brillar intensamente. La figura de Rahab también es fundamental para entender el alcance de la misericordia divina. Rahab, a pesar de su pasado y las difíciles circunstancias en las que vivía, se convirtió en un ejemplo de fe y redención. Su decisión de ayudar a los espías y proteger a su gente mostró que, mediante acciones valientes y sinceras, es posible encontrar la gracia de Dios. La historia de Rahab ilustra que el perdón y la transformación son posibles para todos, sin importar el trasfondo o los errores cometidos. Esta narrativa enseña que la fe genuina y la disposición a cambiar pueden abrir las puertas del amor divino. Otro ejemplo relevante es el de Melquisedec, un sacerdote y rey que aparece de manera misteriosa en las Escrituras. Aunque su origen y antecedentes son enigmáticos, Melquisedec es reconocido por su sabiduría y cercanía a Dios. Su figura representa la posibilidad de una conexión directa con lo divino, sin necesidad de pertenecer a un sistema religioso establecido. La presencia de Melquisedec invita a reflexionar sobre la diversidad de caminos que llevan al encuentro con Dios y sobre cómo la gracia se manifiesta en formas inesperadas. Además, existen numerosos profetas y personajes menos conocidos que jugaron un rol crucial en la manifestación del amor y la justicia de Dios.
Sus vidas y mensajes han dejado huellas imborrables en la tradición religiosa, demostrando que el poder de la fe puede transformar incluso las circunstancias más difíciles. Cada relato, cada testimonio, resalta que la respuesta a la luz de Dios no depende de la formalidad del conocimiento, sino de la sinceridad del corazón. Estos relatos bíblicos invitan a confiar en la justicia de Dios y a reconocer que, a pesar de las diferencias en el conocimiento y las circunstancias, el amor divino se extiende a todos. La vida de Abraham, Job, Cornelio, Rahab y Melquisedec enseña que la fe verdadera se manifiesta en la manera en que vivimos y en las decisiones diarias. Estos ejemplos motivan a buscar la verdad con humildad, actuar con bondad y confiar en que, al final, la misericordia divina recompensará a quienes responden con sinceridad. La misión de llevar el mensaje del Evangelio ha sido, desde los inicios del cristianismo, una responsabilidad central para la comunidad de creyentes. En este segmento, abordaremos el papel fundamental de la Iglesia en la difusión de la fe y en el alcance a aquellos que aún no han tenido contacto con la verdad revelada. La evangelización no es simplemente transmitir palabras, sino compartir la experiencia del amor y la gracia de Dios con todos los pueblos, sin distinción alguna. La Gran Comisión, en la que Jesús instruyó a sus discípulos a ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, es un mandato que ha guiado a la Iglesia a lo largo de los siglos. Este llamado universal destaca la importancia de llevar la luz de la verdad a cada rincón de la tierra, asegurando que ninguna persona quede excluida de la posibilidad de conocer la salvación. La tarea evangelizadora refleja el amor incondicional de Dios, que no hace acepción de personas y desea que todos tengan la oportunidad de encontrar el camino hacia la redención. Para muchos, la evangelización se ve como una labor compleja, llena de desafíos y obstáculos. Sin embargo, es crucial comprender que el mensaje que se transmite es de esperanza, perdón y transformación. La labor de la Iglesia consiste en ser un puente que conecta a las personas con una verdad superior, guiándolas hacia una vida plena de significado. Este trabajo se realiza mediante la predicación, la enseñanza y, sobre todo, el ejemplo de vida que cada creyente está llamado a seguir. El compromiso con la evangelización implica reconocer la diversidad cultural y respetar las distintas formas en que las personas pueden acercarse a la verdad divina. La Iglesia debe ser sensible a las realidades y necesidades de cada comunidad, adaptando el mensaje sin perder la esencia del Evangelio. Es un llamado a la creatividad y a la empatía, para que el mensaje de salvación pueda ser comprendido y abrazado por personas de todos los orígenes. Esta diversidad enriquece la fe y demuestra que el amor de Dios es inclusivo y abarca a toda la humanidad. En el contexto actual, la tarea de evangelizar se vuelve aún más relevante. En un mundo globalizado y conectado, donde los mensajes de división parecen prevalecer, la luz del Evangelio sigue siendo fuente de unión y esperanza. La Iglesia tiene la responsabilidad de contrarrestar las fuerzas que dividen, ofreciendo un mensaje de reconciliación, paz y justicia. Es un llamado a actuar con amor y dedicación, poniendo en práctica los principios que enseñan las Escrituras. La labor de la Iglesia también se manifiesta en cómo transforma comunidades. A través de proyectos sociales, educativos y humanitarios, los creyentes demuestran que la fe no se limita a lo espiritual, sino que se traduce en acciones concretas para mejorar la vida de las personas. Este testimonio vivo es fundamental para atraer a aquellos que buscan soluciones a los problemas cotidianos. La evangelización se convierte, así, en un acto integral que une lo espiritual con lo práctico, demostrando que el amor de Dios se manifiesta en cada gesto de solidaridad. El diálogo interreligioso y cultural es otro aspecto esencial de la evangelización. En un mundo plural, donde coexisten múltiples creencias, es vital establecer puentes de entendimiento y respeto. La Iglesia debe estar dispuesta a escuchar y aprender de las experiencias de otros, reconociendo que la búsqueda de la verdad es una tarea compartida. Este enfoque enriquece el mensaje del Evangelio y permite construir comunidades inclusivas y solidarias, donde cada persona se sienta valorada. El reto de evangelizar requiere, además, un compromiso personal profundo.
no se trata solo de participar en actividades institucionales, sino de vivir de modo que el testimonio personal refleje la luz de Cristo. Cada palabra y acción cuenta y puede inspirar a alguien a buscar la verdad. La Iglesia, por ello, debe fomentar un ambiente donde la fe se viva auténticamente, promoviendo la unión, la empatía y el servicio al prójimo. Este compromiso personal es la base para construir una comunidad sólida capaz de llevar el mensaje de salvación a todos los rincones del mundo. Finalmente, es importante recordar que evangelizar no es una carga, sino un privilegio. Es la oportunidad de formar parte del plan divino, de contribuir a la transformación del mundo y de ser testigos del amor inagotable de Dios. Cada acción de fe, por pequeña que sea, tiene el potencial de encender una llama de esperanza en el corazón de alguien. La evangelización es, en última instancia, una expresión de gratitud y amor hacia el Creador, un acto de fe que se manifiesta en la entrega y en el servicio a los demás. Entre los desafíos de la fe cristiana, uno de los más profundos es la responsabilidad que recae sobre quienes han tenido el privilegio de conocer el Evangelio en su totalidad. Este segmento se centra en la reflexión sobre el deber moral y espiritual de haber recibido la verdad y en cómo esta responsabilidad se manifiesta en la vida diaria de los creyentes. La enseñanza a quien mucho se le ha dado, mucho se le exigirá es fundamental, recordándonos que el conocimiento no debe ser usado para beneficio personal, sino para servir a los demás y construir una comunidad basada en el amor y la justicia. El compromiso de los creyentes se extiende más allá de transmitir doctrinas, implica vivir de forma coherente con los principios del Evangelio. Cada acción y cada palabra deben reflejar el amor y la misericordia de Dios. Este compromiso se plasma en la manera de relacionarnos con nuestros semejantes, en el cuidado de los necesitados y en el esfuerzo por construir un mundo más justo. Así, la vida del creyente se transforma en un testimonio tangible de la fe, donde integridad y compasión son valores innegociables. Predicar el Evangelio se basa en reconocer que la salvación es un regalo divino, accesible a todos los que lo reciben con un corazón sincero. Quienes han recibido la revelación deben esforzarse en compartirla, no como un mandato impositivo, sino como una respuesta natural a la gracia recibida. Este deber invita a ser instrumentos de cambio, a actuar con generosidad y a tender la mano a quienes buscan esperanza. La responsabilidad implica también un compromiso con la justicia y la equidad. En un mundo lleno de desigualdades, el mensaje de Cristo inspira a luchar por la dignidad humana y por un orden social que refleje los valores del reino de Dios. Este llamado se traduce en acciones concretas, apoyar a los vulnerables, defender los derechos humanos y promover la paz. La fe, en este sentido, no puede limitarse a lo personal, sino que debe extenderse al bienestar de toda la comunidad. Conocer el Evangelio exige una transformación interior que se plasma en nuestras acciones diarias. Este proceso continuo requiere que cada creyente revise sus actitudes, aprenda de sus errores y crezca en su relación con Dios. El testimonio personal es crucial, ya que una vida auténtica y coherente es el medio más eficaz para transmitir el amor de Dios. Cada acción, por pequeña que sea, puede encender una chispa de esperanza en quien aún busca respuestas. Esta responsabilidad también implica humildad. Quienes poseen un profundo conocimiento deben reconocer que su entendimiento es limitado y que siempre existen misterios en la relación con Dios. Tal humildad evita actitudes de superioridad y fomenta el diálogo y el aprendizaje mutuo, recordándonos que todos estamos en la misma búsqueda de la verdad. Finalmente, la responsabilidad de conocer el Evangelio se extiende al compromiso con la comunidad y la construcción de un mundo donde justicia y amor sean la base de la convivencia. Participar activamente en la vida de la Iglesia, servir a los demás y promover valores universales es ser agente de cambio, trabajando por la reconciliación y por el reino de Dios en la tierra. El concepto del juicio final es uno de los temas más profundos y a la vez controvertidos dentro de la fe cristiana. Se trata del momento en el que la justicia de Dios se manifestará plena y absolutamente, evaluando cada vida según las acciones y la respuesta a la luz recibida.
En este segmento, exploraremos la idea de un juicio divino justo y perfecto, y cómo se relaciona con el destino eterno de las personas, especialmente aquellas que nunca han oído hablar de Jesús. La justicia divina es un atributo fundamental de Dios, cuya perfección radica en conocer cada detalle de la vida humana. A diferencia del juicio humano, influenciado por prejuicios y limitaciones, el juicio de Dios se basa en un conocimiento total y una comprensión profunda de las circunstancias individuales. Esto significa que cada persona será evaluada no solo por sus acciones, sino también por la intención y la sinceridad con la que vivió su vida. Esta justicia perfecta garantiza que nadie sea juzgado injustamente. La enseñanza de que Dios juzgará a cada uno conforme a la luz recibida es reconfortante para muchos creyentes. Quienes han tenido mayor acceso a la verdad tienen una responsabilidad mayor, mientras que quienes han vivido sin esa revelación contarán con la misericordia divina que toma en cuenta sus limitaciones. Este principio es clave para entender el destino eterno de quienes nunca han oído hablar de Jesús. El juicio divino será tan comprensivo que cada persona tendrá una oportunidad justa para responder a la verdad. Las Escrituras ofrecen diversas referencias al juicio final, enfatizando la equidad y precisión de la justicia de Dios. Los pasajes bíblicos invitan a reflexionar sobre la importancia de vivir con integridad, sabiendo que cada acción y decisión serán conocidas por el Creador. Esta perspectiva fomenta la responsabilidad personal y ofrece consuelo al mostrar que el juicio divino se basará en una evaluación individualizada, reconociendo las circunstancias únicas de cada vida. El juicio final no es visto como un acto punitivo, sino como la culminación del plan divino en el que se hará justicia y se revelará la verdad. Es el momento en que la misericordia y la justicia se unirán para dar a cada alma el destino que le corresponde, de acuerdo con su respuesta a la luz divina. Este juicio se presenta como un acto de amor, en el que Dios, en su infinita sabiduría, recompensará la fidelidad y reconocerá el esfuerzo de quienes buscaron la verdad. La imagen del juicio final tiene un fuerte componente ético y moral, instándonos a vivir de forma que nuestras acciones reflejen un compromiso con la justicia y la bondad. Cada decisión, por pequeña que sea, impacta en nuestro destino eterno, y el llamado a actuar con integridad es un recordatorio de que la vida tiene un propósito que trasciende lo inmediato y lo material. Esta visión anima a cultivar la virtud y a buscar una transformación interior que se refleje en nuestras relaciones y en nuestra contribución a la sociedad. Para aquellos que nunca han oído hablar del Evangelio, el concepto de un juicio justo se traduce en la esperanza de que, a pesar de no haber recibido el mensaje de manera formal, sus respuestas a la luz que han tenido serán evaluadas de forma equitativa. Así, la justicia de Dios abarca a toda la humanidad y su evaluación es precisa, sin imponer que solo el conocimiento formal determine el destino eterno. La perfección del juicio divino invita a reflexionar también sobre la importancia de la misericordia. La justicia de Dios no es fría ni implacable, sino que se combina con una compasión infinita que valora las intenciones y el esfuerzo personal. En este sentido, el juicio final es una expresión última del amor divino, justicia y misericordia trabajando en perfecta armonía. En conclusión, el juicio final y la justicia perfecta de Dios representan la culminación del plan divino para la humanidad. Cada persona será evaluada de manera justa, considerando tanto sus acciones como la luz recibida. Esta perspectiva nos ofrece la esperanza de un destino eterno comprensivo y nos recuerda que, a pesar de las diferencias en conocimiento y circunstancias, el amor de Dios se extiende a todos. Es un llamado a vivir con integridad, buscar la verdad y confiar en que, al final, la justicia divina se manifestará en su forma más pura y perfecta. La misericordia de Dios es uno de los aspectos más reconfortantes de la fe cristiana. En este segmento, nos enfocamos en cómo la gracia divina se manifiesta de forma inagotable, abrazando a cada ser humano con un amor que trasciende errores y limitaciones. La misericordia no solo es un atributo de Dios, sino también una invitación para que extendamos ese amor y compasión a quienes nos rodean. Desde tiempos antiguos, las Escrituras han enfatizado que la misericordia de Dios es inmensa y abarca todas las cosas.
Este amor incondicional se refleja en la forma en que Dios perdona, restaura y ofrece segundas oportunidades. A lo largo de la historia, numerosos testimonios demuestran que, sin importar cuán lejos se haya alejado una persona, siempre hay un camino para regresar a la luz divina. La gracia de Dios es un manantial inagotable, recordándonos que nunca es tarde para encontrar redención y paz. La experiencia de la misericordia divina se hace palpable en la vida de quienes experimentan una transformación profunda en su interior. Al reconocer sus errores y buscar sinceramente la verdad, estas personas hallan en la gracia de Dios un refugio y una fuente de fortaleza. Esta transformación no es solo un cambio de comportamiento, sino una renovación del alma que ilumina cada aspecto de la vida. La gracia actúa como un bálsamo que sana las heridas del pasado y abre la puerta a un futuro lleno de esperanza. Una de las características más sorprendentes de la misericordia divina es que no depende de la perfección humana. Dios no exige que seamos impecables, sino que reconozcamos nuestras debilidades y nos acerquemos a Él con sinceridad. Esta comprensión nos libera de la culpa y nos permite avanzar en el camino de la fe con humildad y gratitud. La misericordia se manifiesta en el perdón, en la restauración y en la capacidad de ver lo mejor en cada persona, a pesar de sus defectos. La gracia de Dios es un recordatorio de que el amor no tiene límites. No importa cuán grande sea el error o cuán profunda la herida, siempre existe la posibilidad de redención y un nuevo comienzo. Este amor incondicional se refleja en la forma en que Dios acoge a cada ser humano, ofreciéndole la oportunidad de renacer y reconstruir su vida desde la base de la verdad y la bondad. La gracia es, en definitiva, un regalo divino que nos impulsa a superar dificultades y encontrar en cada reto una lección que nos acerque al amor del Creador. La misericordia de Dios se extiende a todos los aspectos de la existencia humana, incluso a aquellos que parecen estar marginados o excluidos. Los más vulnerables, los que viven en extrema pobreza o en contextos de injusticia, son igualmente objeto del amor y la compasión divina. Este principio prueba que la gracia de Dios no discrimina. Cada vida es valiosa y cada alma tiene el potencial de ser transformada por el poder del amor divino, mensaje esencial para construir una sociedad más justa y solidaria. En la vida diaria, la misericordia y la gracia nos inspiran a actuar con generosidad y empatía. Cada gesto de bondad y cada acción a favor del prójimo son reflejos del amor de Dios que se nos ha mostrado. La compasión une a las personas y trasciende barreras de egoísmo e indiferencia, haciendo que la gracia divina transforme no solo vidas individuales, sino también comunidades enteras, sembrando paz y justicia. El llamado a vivir en la gracia de Dios es, en esencia, una invitación a ser instrumentos de su misericordia en el mundo. Es un desafío a dejar de lado el rencor y a abrazar la reconciliación y el perdón. Al hacerlo, no solo encontramos paz interior, sino que contribuimos a construir un mundo donde el amor prevalezca sobre el odio y la división. La gracia es el camino que nos conduce hacia una vida plena, en la que cada día es una oportunidad para renovar nuestro compromiso con la verdad y la bondad. Por último, la experiencia de la misericordia divina nos recuerda que, pese a las dificultades, siempre hay una luz en medio de la oscuridad. Esa luz, esencia del amor de Dios, nos guía y sostiene en momentos de incertidumbre. Al abrir nuestro corazón a esta gracia, descubrimos que no estamos solos y que cada desafío es una oportunidad para crecer y acercarnos más al amor inagotable de nuestro Creador. Uno de los principios más revolucionarios y esperanzadores del mensaje divino es su carácter inclusivo. El Evangelio, en su esencia, no discrimina, abraza a todas las personas, sin importar su origen, cultura, idioma o circunstancias personales. En este segmento, profundizaremos en la idea de que el mensaje de Dios es universal y que su amor se extiende a cada ser humano, sin dejar a nadie al margen. Este principio es fundamental para comprender cómo, incluso aquellos que nunca han oído hablar de Jesús, pueden experimentar la gracia y la verdad divina. El concepto de inclusión en la fe cristiana se fundamenta en la creencia de que Dios es un Padre amoroso que desea que todos sus hijos se acerquen a Él. Esta idea se manifiesta en numerosos pasajes bíblicos que enfatizan la igualdad y la unidad de la humanidad ante Dios.
No existe favoritismo, cada persona es valiosa y digna de recibir el amor y la salvación que se ofrecen gratuitamente. Este mensaje rompe barreras y nos invita a ver más allá de diferencias superficiales, reconociendo que todos compartimos la misma humanidad y la necesidad de conectarnos con lo divino. La universalidad del mensaje divino se evidencia en la manera en que Dios se ha revelado a través de la naturaleza, la conciencia y las experiencias personales. Cada cultura, en su particularidad, ha desarrollado formas de entender y acercarse a lo sagrado. Desde las antiguas tradiciones indígenas hasta las filosofías contemporáneas, la búsqueda de la verdad y la trascendencia es una constante en la historia humana. Este fenómeno demuestra que, pese a las diferencias externas, existe un anhelo común, el deseo de comprender el origen y propósito de la vida. La inclusión no solo se trata de aceptar a quienes son diferentes, sino de celebrar la diversidad como manifestación del amor creativo de Dios. Cada tradición, idioma y costumbre aporta una perspectiva única que enriquece la experiencia humana. Reconocer y valorar estas diferencias abre la posibilidad de construir un diálogo genuino que trascienda fronteras y fomente una convivencia basada en el respeto y la solidaridad. Esta visión inclusiva invita a derribar muros de exclusión y a construir puentes de entendimiento entre culturas y comunidades. En la práctica, la universalidad del Evangelio se traduce en una misión sin límites. La Iglesia, como portadora del mensaje de salvación, tiene el mandato de llevar la luz de Cristo a todos los rincones del mundo, sin importar barreras geográficas o culturales. Este llamado a la evangelización es una invitación a superar divisiones y a trabajar por un mundo en el que la justicia y la misericordia sean valores compartidos por todos. La labor misionera se convierte en una herramienta para construir un futuro en el que la fe se viva de manera auténtica y transformadora. La inclusión y la universalidad del mensaje divino también impactan el ámbito del juicio y la salvación. Se entiende que Dios evaluará a cada persona basándose en la luz recibida, sin hacer distinciones arbitrarias. Esto significa que, incluso quienes no han tenido la oportunidad de conocer el Evangelio de manera tradicional, podrán responder a la llamada de lo divino a través de sus propias experiencias y tradiciones culturales. Este enfoque compasivo rompe con la idea de exclusividad y ofrece una visión más amplia y justa del destino eterno. Además, la aceptación universal del mensaje de Dios fomenta un sentido de comunidad que trasciende diferencias individuales. Al reconocer que todos somos parte de una misma familia espiritual, se crea un ambiente de inclusión y apoyo mutuo. Este espíritu de fraternidad es fundamental para construir sociedades más justas y equitativas en las que cada persona tenga la oportunidad de desarrollarse y contribuir al bienestar común. La fe se convierte en un motor de cambio que impulsa la transformación de las comunidades, promoviendo paz y armonía. Finalmente, la visión inclusiva del mensaje divino nos invita a ser embajadores del amor y la compasión en nuestro entorno. Cada acto de bondad, cada gesto de solidaridad, es reflejo del amor de Dios que no conoce límites. Al vivir según este principio, fortalecemos nuestra relación con lo divino y contribuimos a construir un mundo donde la justicia y la misericordia prevalezcan. La tarea es enorme, pero la promesa de un amor inagotable y universal nos da fuerza y esperanza para avanzar, convencidos de que en la diversidad se encuentra la verdadera belleza de la creación. Hemos recorrido un camino lleno de reflexiones profundas, ejemplos inspiradores y enseñanzas que invitan a contemplar el misterio del destino eterno y la manifestación del amor divino. En este último segmento, sintetizaremos las ideas expuestas y haremos un llamado a la reflexión y a la acción, recordando que el mensaje de Dios es una invitación constante a vivir con integridad, humildad y compromiso hacia los demás. El tema central de nuestra reflexión ha sido el destino eterno de aquellos que, a lo largo de la historia, nunca han tenido la oportunidad de conocer de manera directa el mensaje de Jesús. Hemos visto que, a pesar de las diferencias en conocimiento y exposición al Evangelio, Dios se revela de forma universal a través de la naturaleza, la conciencia y las experiencias personales. Este hecho brinda la seguridad de que su justicia es comprensiva y su misericordia abarca a todos, sin importar las circunstancias de la vida.
Cada segmento ha contribuido a construir una visión integral de cómo Dios actúa en el mundo. Hemos explorado la revelación general a través de la creación, donde cada elemento del entorno nos habla de un diseño inteligente y de un amor infinito. La belleza de los paisajes, el orden del universo y la sinfonía de la vida nos recuerdan que estamos inmersos en un entorno que es, en sí mismo, un testimonio del Creador. Esta revelación no se limita a las palabras, sino que se manifiesta en lo cotidiano, invitándonos a reconocer la presencia divina en cada instante. También hemos profundizado en la importancia de la conciencia y de la ley moral inscrita en el corazón humano. Esta voz interna, que nos guía para discernir lo correcto de lo incorrecto, es una prueba inequívoca de que Dios ha dejado en nosotros un reflejo de su sabiduría. La responsabilidad que implica vivir conforme a esta brújula ética nos llama a la integridad y a la búsqueda constante de la verdad, recordándonos que cada acción cuenta en el gran esquema del destino eterno. Los ejemplos bíblicos analizados, como los de Abraham, Job, Cornelio, Rahab y Melquisedec, nos ofrecen modelos de fe y de respuesta divina que trascienden el tiempo y las culturas. Estas historias demuestran que, aun sin conocer todos los detalles del Evangelio, una respuesta sincera a la luz de Dios es suficiente para ser reconocido y recompensado. Nos inspiran a confiar en la justicia divina y a vivir con la certeza de que cada alma tiene la oportunidad de redimirse y encontrar paz. Asimismo, la responsabilidad de quienes han recibido el Evangelio se erige como pilar fundamental de nuestra enseñanza. La idea de que a mayor conocimiento le corresponde mayor obligación nos impulsa a ser mensajeros de la verdad y a vivir de manera coherente con los principios de amor, justicia y compasión. Esta labor no es una carga, sino un privilegio que nos permite contribuir a un mundo en el que la luz de Cristo ilumine cada rincón, alcanzando a aquellos que aún viven en la oscuridad. El concepto del juicio final también ha sido analizado, presentándose como el momento en que la justicia y la misericordia de Dios se unirán de forma perfecta para dar a cada persona el destino que le corresponde, evaluando tanto sus acciones como la luz recibida. Esta imagen nos anima a vivir con responsabilidad y a confiar en que la verdad, al final, prevalecerá. La universalidad del mensaje divino y la inclusión son otros elementos esenciales de nuestra enseñanza. Dios no hace acepción de personas y su amor se extiende a todos, sin importar diferencias culturales, sociales o personales. Este principio nos invita a derribar barreras y a construir puentes de entendimiento y solidaridad. Al reconocer que cada ser humano es parte de una misma familia espiritual, contribuimos a una convivencia más armónica y a sociedades basadas en la justicia y el amor mutuo. Finalmente, la misericordia y la gracia inagotable de Dios nos llenan de esperanza. Estas cualidades divinas nos recuerdan que, a pesar de las dificultades, siempre existe la posibilidad de redención y un nuevo comienzo. La gracia es un regalo que nos impulsa a perdonar, a transformar nuestras vidas y a compartir ese amor con quienes nos rodean. Es un recordatorio constante de que, en la inmensidad del amor de Dios, cada uno tiene un lugar y un propósito. En conclusión, este video es una invitación a la reflexión profunda sobre el destino eterno y la manifestación del amor divino. Es un llamado a vivir con integridad, a responder con sinceridad a la luz recibida y a actuar con amor y compasión en cada momento. La verdad divina es universal y accesible para todos, y nuestra misión es ser portadores de esa luz, compartiendo el mensaje de salvación con humildad y dedicación. Que este mensaje inspire en cada uno la convicción de que el amor de Dios es inmenso, que su justicia es perfecta y que, en cada latido de la vida, se encuentra la oportunidad de renacer en gracia y esperanza. Que podamos, día a día, ser testigos vivos de esa verdad y trabajar por un mundo en el que la paz, la justicia y la solidaridad sean la base de nuestra existencia. Con fe, compromiso y amor, avancemos en el camino que nos lleva a la verdad eterna, sabiendo que en el abrazo de la misericordia divina encontramos el sentido último de nuestra existencia.